Muy buenos días a todos. Muchas gracias por permitirnos compartir otra vez un viernes académico de la Clínica de Oftalmología, nuestra actividad académica magistral por excelencia. El día de hoy vamos a hablar sobre el manejo inicial de la quemadura química de superficie ocular. Y vamos a tener la grata fortuna de contar con una persona, con el doctor Felipe Morera, que es especialista en trauma, nos va a acompañar de manera virtual y nos va a presentar un producto que realmente es una revolución en el manejo inicial de las quemaduras. Voy a hablar inicialmente sobre las generalidades de la quemadura química de superficie ocular. Vamos a empezar por definir qué es la superficie ocular. En la superficie ocular es la superficie anterior del globo e interna de párpados. Entonces, todo lo que llegue a los fondos de saco normalmente va a comprometer tanto la conjuntiva tarsal como la conjuntiva vulvar, el limbo y la córnea. La función de la superficie ocular es proteger de la desecación. Es una barrera, el epitelio corneal especialmente para la invasión microbiana, absorbe nutrientes disueltos en lágrima y es una unidad con el aparato lagrimal, es una unidad funcional, de tal manera que para tener una adecuada superficie necesito tener regularidad, necesito tener una buena función lagrimal, necesito tener una buena oclusión palpebral para que tenga una superficie ocular funcionalmente óptima. ¿Cómo se define una quemadura química? La definición de la quemadura química es una injuria no mecánica que induce cambios químicos al contacto. ¿Y al contacto sobre qué? Al contacto sobre la superficie que caiga. En este caso, en el caso que nos atañe, estamos hablando de los cambios que se inducen en la superficie ocular al contacto con un agente químico. Esto es por excelencia una emergencia oftalmológica. Hay pocas urgencias en oftalmología que tengan una ventana de tiempo menor de atención para su resolución que lo que constituye una quemadura química. Es potencialmente devastadora, ya que las secuelas son absolutamente importantes y desde el punto de vista de manejo de las secuelas, manejar estas secuelas requiere en ocasiones múltiples cirugías con pronósticos muy reservados en caso de que no se haya hecho de manera adecuada el manejo inicial, que es justamente lo que vamos a tocar hoy. Obviamente, teniendo en cuenta todo esto, induce una altísima morbilidad ocular, que esto se traduce finalmente en una disminución importante en la calidad de vida de un paciente, porque las quemaduras químicas, siendo una urgencia oftalmológica importante, afecta prácticamente a todos los rangos de edad, de tal manera que esta quemadura ocular por agentes químicos se convierte en una urgencia oftalmológica que constituye entre el 11.5 al 22% del trauma ocular. Dentro de los químicos más frecuentes son los álcalis y los ácidos, teniendo presente que los álcalis involucran el 60% de las quemaduras químicas que llegan. Y aquí, como en la mayoría de trauma, usualmente están involucrados hombres jóvenes. De tal manera que esto nos lleva a pensar que esto puede afectar muchísimo la capacidad laboral, el desempeño y el pronóstico de su calidad de vida a partir del momento de la quemadura. En Colombia tenemos con mucha frecuencia quemadura por cal, lo cual produce una reacción exotérmica que, aunado al pH de la cal, genera más coagulación de proteínas de superficie. Es importante tener en cuenta que las quemaduras de cal más frecuentes son con cal tratada, y recuerden estas personas que pintan las paredes, sobre todo en el campo, con esa cal blanca, esa no es tan peligrosa. La cal no tratada, la cal viva, tiene reacciones exotérmicas con el agua que llegan a superar el punto de ebullición del agua, de tal manera que es muy importante tener presente esto. Y es importante tener en cuenta dentro de los agentes químicos, cuando podemos averiguarlos, no siempre, y no es lo más importante del manejo de la quemadura, que el amoníaco es muy grave porque es una molécula muy pequeñita de penetración muy rápida. El ejemplo que estoy mostrando en la foto es un ejemplo de una quemadura, en este caso térmica,
de un paciente que, accidente casero, como ocurre en muchos casos. En este caso, este muchacho bajó la olla del sancocho de una sopa que se hace aquí en Colombia, bajó la olla, le pudo el peso, saltó el agua hirviendo a la cara y tuvimos una quemadura. Las quemaduras térmicas y las quemaduras por arco también pueden presentarse, pero hoy nos vamos a referir más que todo a quemaduras químicas. ¿Cuál es el proceso de una quemadura? Cuando yo tengo un paciente que acude con una quemadura ocular, hay una injuria química que me va a causar un daño de superficie que me va a comprometer de manera variable la agudeza visual. De tal manera que lo que tenemos que hacer nosotros es prevenir el daño y una vez se presenta este cuadro, que es un cuadro netamente inflamatorio de la superficie ocular, tenemos que hacer la modulación terapéutica de todo lo que se viene. ¿Qué es lo que se viene después de una quemadura? El daño en la superficie. Recordemos que la conjuntiva vulvar, la conjuntiva tarsal están en contacto íntimo de tal manera que al generar inflamación, al generar desepitelización, el riesgo que tenemos de generar sinequias, de generar problemas es grande. El daño de la matriz estromal en la superficie es muy importante que tenemos que estar muy pendientes del daño que se pueda generar al limbo porque a partir del limbo, recordemos, es que se generan las células epiteliales de la córnea. También tenemos daño de la matriz estromal y esto nos va a conducir a opacidad, a alteraciones del colágeno corneal que finalmente nos llevan a tener un compromiso importante de la agudeza visual. La inflamación corneal que puede perpetuarse por muchísimo tiempo después de una quemadura química y realmente estos pacientes a veces requieren años de tratamiento antes de poder suspender todos los medicamentos que usamos a largo plazo. Y finalmente, si yo tengo una penetración del agente químico a la cámara anterior o hacia atrás, pues obviamente las complicaciones son mayores y la posibilidad de que un ojo de estos termine con un compromiso muy severo es grandísimo. Ahora, hablábamos que los álcalis ocupan el 60%. Miremos esa foto. En la foto se ve una opacidad como un reticulado de la córnea. ¿Y esto por qué sucede? Porque cuando yo tengo una quemadura, por un lado estamos haciendo un daño epitelial, va a entrar líquido, pero por otro lado va a ingresar agente químico que va a generar cambios en la matriz de colágeno de la córnea. Entonces, la severidad en todas las quemaduras depende del área expuesta y de la penetración. El área expuesta es un factor que no podemos modificar, pero la penetración depende de otros factores, como vamos a ver más adelante. El radical hidroxilo saponifica ácidos grasos y esto es lo que me genera un daño en la pared celular, ocasionando una muerte celular. Adicionalmente, voy a tener opacidad, hidratación y engrosamiento de las lamelas de córnea que me llevan a generar un cuadro como el que estamos viendo. Esto es simplemente para recordar que la penetración inmediata es especialmente con el amoníaco, con moléculas pequeñas, y esta penetración nos puede llevar a una liberación de mediadores inflamatorios, aumento de la presión intraocular, y una vez entre el químico a la cámara anterior, tenemos una ventana de tiempo muy corta, porque el pH de la cámara anterior se normaliza entre 30 minutos a 3 horas después del pH externo. Y es muy importante aquí tener en cuenta que si el pH de la cámara anterior dura más de 3 horas alterado, puedo ya tener un alto grado de posibilidad de tener una tisis bulbi, de tal manera que nuestra ventana de tiempo es muy corta. Ahora, esto que estoy diciendo es a partir de que penetra cámara anterior. ¿Cómo evidenciamos eso? Cuando yo veo una córnea como la que tengo en la foto, ya esta quemadura pasó de la superficie, ya está ingresando a la córnea, de tal manera que este es el tiempo que tenemos que empezar a hacer las cosas muy bien hechas. Ahora, con los ácidos, y esta foto es de una quemadura por ácido, nuevamente la severidad depende del área expuesta y la penetración. Sin embargo, nosotros tenemos aquí una ventaja y es que tanto la lágrima como el epitelio de la córnea generan una acción de buffer
y esto me va a proteger que el ácido ingrese a la córnea o a la cámara anterior. Ahora, si llega a ingresar, pues los cambios van a ser muy parecidos a los de una quemadura por álcali. Quiero que observen en la foto y fíjense cómo yo tengo aquí una quemadura bastante extensa, tengo una precipitación, tengo una denaturación de proteínas de la superficie que me compromete prácticamente desde el canto interno el limbo en un porcentaje muy alto, y aquí tengo una necrosis por coagulación de las proteínas del epitelio. Sin embargo, tengo una córnea transparente, que esto me hace pensar que todavía no ha ingresado a la córnea o a la cámara anterior. Entonces, aquí vale la pena resaltar que aquí hay un segundo mecanismo inflamatorio. Cuando yo tengo necrosis conjuntival, el tejido necrótico libera enzimas mediadoras de inflamación, libera enzimas proteolíticas que me van a generar un daño secundario, de tal manera que, aparte de retirar el agente químico, también es importante, y esto va sobre todo para los estudiantes de medicina, para los médicos generales, es muy importante retirar la necrosis conjuntival, porque esto es un factor secundario de inflamación crónica. Estos son diferentes casos de quemaduras químicas, y aquí básicamente esta diapositiva la utilizo mucho con mis estudiantes para hablar de lo primero que se tiene que hacer cuando llega un paciente quemado: es evaluar la extensión de la quemadura. ¿Cuánto tengo de extensión en córnea? ¿Cuánto tengo de extensión en limbo? ¿Cuánto tengo de extensión en conjuntiva? Porque a partir del daño, de la extensión del daño del limbo, tengo un mejor o un menor pronóstico visual en la quemadura, siendo el punto de inflexión entre el 30 y el 50%, de tal manera que las quemaduras que me involucran menos área de limbo del 30% de la circunferencia son quemaduras de muy buen pronóstico, mientras que de ahí hacia allá, en la medida que el limbo se compromete más, pues tengo un pronóstico más reservado, como vemos en la foto superior derecha. Aquí abajo tenemos diferentes agentes de quemaduras. Esto es, foto abajo a la izquierda es una quemadura por cemento. La foto de la que sigue a la derecha es una quemadura por ácido, por álcali y quemadura térmica. Ahora, esto es lo que les mencionaba. Cuando yo tengo un trauma, una quemadura química, hay una injuria inicial que libera citoquinas, se desata la cascada inflamatoria, hay más infiltración celular, me genera más destrucción celular, que esto es por el tejido que se ha muerto, y este tejido necrótico vuelve a liberar citoquinas y se repite la cascada. Por eso es importante no solo el lavado, que es la piedra angular del manejo, retirar el químico o limitar la acción del químico, sino también el debridamiento en los casos de quemaduras más grandes. Dentro del curso clínico y la evaluación, la fase inmediata es la fase que determina el pronóstico de este paciente, y son las primeras horas. Una vez se hace el manejo inmediato, ya ese paciente puede ser remitido a un servicio de oftalmología, donde se hará el manejo de la fase aguda, fase reparativa temprana, y finalmente las cosas que no pudimos resolver después del mes, pues tocará buscar la alternativa para hacer lo que corresponda en estos pacientes y mejorar secuelas. En la fase inmediata, y aquí nuevamente, sobre todo para los médicos generales, para los estudiantes, lo más importante es evaluar el área comprometida, evaluar la profundidad y, si podemos, la toxicidad relativa al químico. Hay varias clasificaciones, no es el tema de la charla, pero nuevamente para recordarles que si la isquemia del limbo es mayor del 50%, el pronóstico se nos disminuye mucho. Esta foto normalmente la muestro a los estudiantes de medicina, porque esta foto, digamos, genera confusión. Recuerden que el limbo es la unión entre la conjuntiva y la córnea, y aquí el daño que hay está alrededor de el borde pupilar, de tal manera que aquí no hay compromiso de limbo. Es una foto en la que muchos estudiantes a veces cometen el error de evaluar aquí como si fuera un compromiso de limbo. Entonces, tener presente esto, evaluar básicamente el limbo en cuanto a pronóstico. El manejo inmediato busca reducir el tiempo de contacto, normalizar el pH, se debe hacer 30 a 45 minutos y repetir si hay dudas. A un paciente no le hace daño que
lo laven muchas veces, que le hagan el intento muchas veces, le hace daño que quede el químico. Y el debridamiento básicamente busca remover residuos químicos, células inflamatorias, citoquinas, enzimas proteolíticas. Cabe recordar, porque lastimosamente hemos tenido pacientes que han remitido de muy buena fe sin hacerles absolutamente nada, y el tiempo en el que el paciente tuvo la quemadura y llega a la atención que se debe prestar se puede prolongar. Entonces es importante que el primer contacto, quien haga la función de la primera línea de manejo de nuestros quemados, haga el manejo adecuado. Y recordar que el pH de la cámara anterior se normaliza 30 minutos a 3 horas después del pH externo. Y que si se eleva más de 3 horas, podemos tener un riesgo muy alto de tisis bulbi. Ahora sí, bienvenido, doctor Felipe. Nos va a hablar sobre algo que realmente es impactante en el manejo agudo de las quemaduras. Felipe, tienes la palabra y muchas gracias por compartirnos este bonito tema. Hola, doctor. Buenos días. Bueno, acá un poco más tarde. Sienten algún ruido es porque estoy en el aeropuerto. Bueno, muchas gracias por la invitación y esta charla va más que todo en relación a la experiencia que he tenido con causticaciones. Yo les voy a contar un caso. No sé si puedo compartir la pantalla. No, todavía no puedo porque la está compartiendo usted, doctor. Sí, ya puedes compartir pantalla. Ya. Mire, les voy a contar un caso que me pasó hace una semana con dos pacientes. Un paciente de 23 años que me llegó por una causticación. Nos llegó a las 30, 45 minutos de haber recibido el químico. Le hicimos un aseo con Dispoterin, que es lo que vamos a hablar ahora. Y el paciente, a pesar de que fue una causticación bilateral relativamente grave, el paciente ha andado bastante bien. Y por la contraparte, me llegó un paciente de 34 años con una causticación también por un ácido, y que no se le realizó un aseo con Dispoterin, sino que le hicieron un aseo con agua, lo dejaron estar y finalmente el paciente el día miércoles tuvimos que ponerle una membrana amniótica porque nos llegó de forma tardía y ya tenía isquemia lumbar, tenía un compromiso corneal más o menos importante. Es muy difícil poder hacer comparaciones en el mismo paciente. Es decir, yo no puedo tratar un ojo con Dispoterin y el otro ojo no. Ya la verdad, la experiencia nos ha demostrado que el uso de este elemento es bastante bueno. Bueno, voy a compartir pantalla y ahí la están viendo, ¿no es cierto? Sí, ya estamos Como, viendo como, tu pantalla. como les contaba, cuando yo inicié mi actividad como oftalmólogo, ya estaba en muchos lugares Disfoterin. Disfoterin no es un medicamento, es un insumo médico en el cual se utiliza cuando los pacientes tienen exposición a químicos. No es exclusivo para el ojo, sino que también puede ser utilizado en piel y mucosa. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es lo que le voy a mostrar en este video. Bueno, tenemos un par de años y conocemos mejor a Mr. Bean. Y esto es lo que no nos puede pasar. Es decir, que nos llegue un paciente y de verdad no sabemos lo que hacer. Esto va para médicos generales y para oftalmólogos que trabajamos en urgencias. Es decir, aquí pueden ver a un grupo médico, bueno, no nos pasa eso, pero en una quemadura química nos esperan para poder darle un buen tratamiento al paciente. Acá Mr. Prim le disparó al paciente. eh, entonces, obviamente el paciente nos va a mirar y va a esperar que le demos una solución, no como esto, que Mr. Prim no tiene idea lo que está haciendo. Bueno,
como cultura general, nosotros sabemos que cuando teníamos una taquicardia ventricular y era un paciente sintomático, teníamos que hacerle una cardioversión. La idea de esto es que cuando ustedes reciban un paciente con una causticación, obviamente tienen que tratar de tratarlo lo más precoz posible. Dentro de los lugares que trabajo, ya todos los médicos tienen en su ADN que el manejo inicial de una causticación por un químico debe ser manejada con Dispoterin. Y como dice la frase, y el tiempo es oro, la verdad, mientras antes el tratamiento es mejor, lo ideal es hacerlo dentro del minuto, como lo explicó el doctor Marín. El ojo tiene cierta capacidad de poder repeler los químicos, pero esta capacidad se pierde al minuto. El epitelio corneal al minuto ya se empieza a desintegrar y empieza a penetrar el químico al estroma del ojo y obviamente al estroma de la córnea y obviamente también a la cámara anterior y empiezan todos los procesos eh, destructivos del químico. Idealmente, lo que les digo es hacerlo dentro del minuto y obviamente en el caso contrario hasta los 30 minutos. Sin embargo, nosotros ya estamos tratando pacientes con Disfoterin hasta 4, 6, 8 horas después de la exposición. ¿Por qué? Porque se ha visto que en este grupo de pacientes, le vuelvo a repetir, que no hay un caso control, sino que son en relación a la experiencia, eh, los pacientes andan mejor, el proceso de regeneración es mucho más rápido y el dolor se disminuye. Ahí les voy a explicar por qué. Cuando nosotros tenemos un químico, una evaluación real en el cual el químico penetra a la estructura de la córnea, empieza a producir una destrucción tanto de la estructura interna de la célula como también de sus paredes y las células, como lo dijo el doctor Marín, se empiezan a destruir y, y el daño va progresando hasta que obviamente ya después de un tiempo, lamentablemente, no podemos hacer nada más, ¿ya? Y aquí se ve claramente cómo el químico va ingresando y va produciendo la lisis de la célula. Como se dijo recién, los factores de gravedad de una quemadura química van en relación a la profundidad y extensión que ésta produce. Obviamente esto todo va en relación a todo el cuerpo, no solamente al ojo. Y esto va correlacionado con el tiempo de contacto. Obviamente mientras menos tiempo de contacto tenga el químico sobre la superficie del ojo, menor penetrancia y menor el daño. También va de la mano de la concentración del tipo de químico, es decir, de la agresividad, y si el paciente también tiene enfermedades preexistentes. No es lo mismo una córnea sana a un paciente con un ojo seco, porque tenemos todos claro que un paciente con un ojo seco tiene daño de superficie y obviamente la penetrancia va a ser mucho mayor. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo del manejo? Es disminuir la brecha, la brecha entre que el paciente tuvo el contacto con el químico y iniciamos la descontaminación. Lo ideal, como hablamos, y en muchas empresas acá tienen Dispaterin a libre demanda, es decir, si el paciente tiene un contacto con un químico, se realiza aseo de forma inmediata. Siento, estoy acá en el aeropuerto. Bueno, y obviamente en el caso contrario, algunas ambulancias tienen, que están especializadas en este tipo de pacientes, también tienen el Disfoterin en su ambulancia o cuando ya llegan al centro clínico. ¿Qué es Disfoterin? Es una ducha de descontaminación química, ¿ya? Es una ducha porque recuerden que Disfoterin no solamente se utiliza para el ojo, sino que también para otras lesiones del cuerpo. Es aplicable en ácidos, bases, en un sinnúmero de elementos químicos y es una solución hipertónica, ¿ya? Es ampótera, que significa que trabaja a diferentes pH y es multiagente. En Chile su clasificación es un dispositivo médico clase 2 de uso externo, no es un medicamento, y la única excepción del tratamiento con difteria es el ácido clorhídrico, pero para eso hay otro descontaminante químico específico, ¿ya? ¿Y cómo se usa? Se usa directamente sobre la zona dañada y, como les decía, lo más precoz posible.
porque va a generar una descontaminación mayor que si uno lo usa de forma tardía. Finalmente actúa como un efecto físico, empuja hacia el exterior las moléculas, las remueve y elimina por lavado. No ha presentado efectos secundarios. Eh, Uno puede decir, no, pero es que el paciente quedó con la superficie roja. La verdad, finalmente es por el químico y no por Bisfoterin. Tiene un pH neutro que va entre los 7.2 y 7.7, es soluble en agua. Como les decía, no produce irritación en piel, en mucosa y en ojos. De hecho, hay pacientes que ingieren el medicamento y no tienen ningún efecto adverso. Eh, no produce reacciones exotérmicas, es decir, cuando uno va a aplicar el medicamento no aumenta la temperatura local, como algunos químicos se produce con el agua. Los residuos no son irritantes para la persona que lo está aplicando. Eh, no ha tenido ningún efecto adverso en el ámbito industrial y genera una disminución inmediata del dolor. Ojo, que no es un analgésico, sino que produce una reducción del dolor porque el químico no continúa su efecto. Hay bastantes pruebas de toxicidad. De polvo reptil es muy difícil poder decir, oye, esto no produce irritación o fue el químico el que produjo irritación. De, de todos los pacientes que nosotros hemos tratado, que la verdad son, vuelvo a repetir, todo paciente con una causticación moderada a grave y hasta leve, nosotros estamos utilizando de entrada, o bueno, los médicos de urgencia están utilizando de entrada dispoterina hace muchos años y no hemos tenido ninguna complicación. Y acá, esta es la diferencia en que un agua que tiene hipotonicidad a hipertonicidad. Cuando ustedes ven que nosotros aplicamos agua sobre la superficie corneal, claro, estamos disminuyendo la concentración, el tiempo de exposición. Sin embargo, al aplicar agua, nosotros favorecemos a que el químico penetre en la superficie del ojo, es decir, en la superficie de la córnea. Y a diferencia de que si nosotros usamos Bisfoterin como una solución hipertónica, tiende a tomar el producto y a eliminarlo. Lo vamos a ver a continuación. Eh, como lo hemos hablado, es decir, mientras menos tiempo de contacto, obviamente menor es el daño. Se lo dije en un inicio, el ojo o la córnea tiene una capacidad de poder limitar la penetración del químico, pero esto es bastante corto, la verdad son o sea, un minuto como máximo, y aquí podemos ver OCT de córnea, en los cuales, de conejo obviamente, son cómo se va produciendo las alteraciones de la estructura a medida que van pasando los segundos, porque la verdad ni siquiera en los minutos, los segundos, como vemos que en la figura de NOA, los primeros 10 segundos no hay mucho daño, sino que el químico se mantiene en la superficie. Ya entre los 10 segundos y el minuto ya vemos cómo se empieza a producir la penetración del químico y el daño, y ya cuando haya pasado más de un minuto, vemos que hay un compromiso casi total de la estructura de la córnea. Por lo tanto, nuevamente el tiempo es oro. Mientras más rápido nosotros tratemos a estos pacientes, el resultado final es bastante mejor. Acá vamos a ver un video de cómo actúa Bisfoterin. Ahí están los químicos penetrando. Se hace esta ducha ya, o este lavado con Bisfoterin, y finalmente lo que hace Bisfoterin es tomar el químico y eliminarlo. Como una solución hipertónica, se va a alojar en la superficie y va a sacar las moléculas y las va a terminar lavando. Es importante, y esto es fundamental cuando uno realiza el tratamiento, que el Bisfoterin no es que uno ponga el líquido sobre la superficie del ojo y lo deje actuar, sino que tiene que trabajar como una ducha realmente, es decir, eliminando los químicos. Y acá podemos ver cuando puede tomar un ácido, una base, los toma y lo elimina de la superficie. Bueno, ahí está lo que habíamos hablado, de que Bisfoterin es casi para todos los químicos. Eh, ¿Se justifica utilizar el Bisfoterin después de un minuto? Sí, se justifica. Les vuelvo a repetir, nosotros ya estamos utilizando hace bastante tiempo el Bisfoterin en pacientes que han tenido 4, 6, hasta 8 horas post-exposición. El tiempo, como dice ahí, de aplicarse a 3 a 5 veces el tiempo de contacto, es decir, si el paciente refiere que
pasaron 3 minutos desde que tuvo la contaminación, lo ideal es aplicarle, hacer una ducha de Isfoterín de 9 minutos. Sin embargo, cuando ya ha pasado más tiempo, se tiene que hacer una ducha que no supere los 15 minutos. Un indicador importante de reducción de la concentración química es la reducción del dolor. Sin embargo, la medición del pH es fundamental. Hay diferentes presentaciones que lo vamos a ver al final. Y acá vamos a mostrar algunos estudios. Cuando se usa Isfoterín y cuando no se usa Isfoterín, ha demostrado que la regeneración epitelial es mucho más rápida. ¿Ya? Aquí podemos ver según el grado de causticación y el uso de Isfoterín y suero fisiológico, cuánto el tiempo de regeneración corneal. Es decir, en el grado 1, la regeneración corneal aproximadamente 2 días, a diferencia de cuando se usa suero fisiológico, que alcanza los 11 días, y en el grado 3, que son más graves, el tiempo de repitilización es de 20 días, a diferencia de cuando se usa suero fisiológico, que supera los 45 días. Obviamente esto también depende del daño a nivel de la célula limbaria, ¿cierto? Acá se muestra cómo se debería hacer. Obviamente el uso de Isfoterín no deja de lado el aseo de los fondos de saco. Recordemos que cuando tenemos un químico, los fondos, estos químicos quedan alojados en los fondos de saco y genera una persistencia del daño. ¿Ya? Le vuelvo a repetir, el Isfoterín debe usarse como una ducha y no como un elemento estático sobre la superficie ocular. Y siempre se debe usar con anestésicos tópicos, ya, proparacaína. Eh, Como dice ahí, se aplica el Disfoterín hasta lograr el lavado completo, la instalación de solución anestésica, y se va midiendo el pH eh, para generar una estabilidad de él. Ya, como decía el doctor, es diferente el pH externo al pH interno. Ya el file completo lo saco conjuntivales, la versión de los párpados y la remoción de los cuerpos extraños, porque obviamente son elementos que mantienen el químico produciendo daño. Vamos a esperar un poco que terminen de hablar. Acá hay otro caso, también otro caso clínico, que es de lavado y que generó una repitilización en un caso severo a los 21 días. ¿Ya? Y aquí una aplicación tardía de Isfoterín, no dentro del minuto, sino que de forma tardía. Acá vamos a ver un video de cómo los franceses le presentan esto en los servicios de urgencia. Obviamente esto es una recreación. Aquí está que el paciente recibe el químico en el ojo, acude al servicio de urgencia, ¿no? Y es recibido, y aquí, como les mostraba, no tenemos que hacer como un Mr. Beam, sino que tenemos que tener claro lo que vamos a hacer. Tenemos que hacer una descontaminación. Obviamente, si no tenemos discontinuidad, tenemos que utilizar un lavado ocular por 30-45 minutos, como lo decía el doctor Marín. Eh, el paciente evaluado, bueno, siempre es importante la anamnesis. Ya la anamnesis nos va a servir para saber cuánto fue el tiempo de exposición, qué químico utilizó y la cantidad de químicos que recibió. Es diferente recibir una gota, un chorro o algo así. Bueno, se tiene que ir midiendo el pH, como lo habíamos dicho, eh, y se instala el anestésico tópico. Recordemos que las causticaciones son dolorosas. Eh, la instalación, bueno, ellos usan monodosis, y después se utiliza el Bismutherin en forma de ducha, ¿ya? Tiene que abrirse ambos párpados, se puede también hacer con un lente Morgani. Ahí vemos cómo se hace el lavado, idealmente el paciente que mueva el ojo en diferentes posiciones para realizar un lavado completo, y como se muestra ahí, esa es la utilización de forma correcta, es decir, es una ducha y no un elemento que se deja estático en el ojo. Bueno,
la descontaminación finalmente es por arrastre. Difoterín toma el químico y lo va arrastrando. Eh, lo ideal es poner una sabanilla abajo porque queda, queda mojado todo. Bueno, aquí hay otros casos de quemaduras por químicos. Aquí se utilizó difoterín tanto en quemaduras oculares como en superficie de piel y se ve como el proceso de respuesta es bastante bueno. Estos son casos reales, es decir, imagínense que este paciente llegó y 9 horas más tarde tenía esta respuesta. ¿Ya? Otro caso similar, también se usó ducha y podemos ver cómo llega un paciente y finalmente cómo evoluciona. Nuevamente, ya, aquí hay estudios que se incluyeron 54 pacientes de salpicaduras químicas, eh, y esto demostró una reducción significativa del dolor y obviamente una mejoría más rápida de los pacientes. Se supone que, no se supone, sino que está demostrado que Difoterín a menores cantidades, en menor cantidad de ml, genera una estabilización del pH mucho más rápido. De hecho, para poder estabilizar algunas veces el pH se utilizan, no sé, 2, 3 litros de suero fisiológico, a diferencia que se use Difoterín, en el cual pues, solamente con 200 ml se logra la estabilización del pH a nivel de superficie. Ya lo que les decía, a pesar de 3 litros de irrigación solina, se redujo el pH y con 200 ml de Ifoterin se logró el mismo efecto. Por lo tanto, mientras menos tiempo esté el químico en la superficie, es mejor para el paciente. Este es el último caso, este es una quemadura de piel. Se usó otro dispositivo, estos no son los mismos dispositivos para piel que para el ojo, y cada 30 minutos por exposición, después de usar Dispoterine, 6 horas, y finalmente el resultado lo podemos ver acá. Nuevamente, a pesar de que es un elemento que regulariza rápido el pH, la medición de pH es fundamental para saber hasta qué momento tenemos que tratar al paciente. Estos son los diferentes dispositivos, obviamente el más pequeño es para contacto inmediato, es decir, cuando están en la industria y tienen el contacto con el químico, se puede utilizar el dispositivo LIS, y el LEPMD es el que nosotros usamos de forma más frecuente en las causticaciones. Los otros, el micro, mini o el DAP ya son para superficies, como salen en la imagen. La bibliografía, y nuevamente, ya lo he dicho, esto es plagio. Quiero agradecer a Gustavo, porque finalmente él es el que hizo la presentación y también está acá para poder aclarar cualquier duda. Muchas gracias. Listo. Felipe, muchas gracias. Eh, tenemos unas dudas y la verdad me interesa mucho que pudiéramos contar nosotros con este dispositivo. ¿Qué facilidad? Y en este momento, digamos, lo que sabemos es que en Colombia no se encuentra disponible y no tiene aprobación. Habría que hacer la vuelta de saber cómo es, cómo se puede lograr esta aprobación ante la entidad reguladora. Pero en costos más o menos, digamos, ¿cómo está y posibilidad de conseguirlo? ¿Nos podrías comentar algo de eso? A ver, el costo, bueno, Gustavo lo puede responder mejor, pero yo voy a hablar de la parte clínica. Eh, a ver, un tratamiento para nosotros de un causticado grave eh, es altísimo, y más encima por el daño. Estos son pacientes jóvenes y que van a quedar con una invalidez importante. Cuando nosotros, les vuelvo a repetir el caso que tuve hace 2, 3 semanas atrás, es decir, pensemos en un paciente que se trató, que llegó a nuestras manos 3 días después, 4 días después de la causticación, que tuve que ingresar a quirófano, ponerle una membrana amniótica, el uso de colirios, que obviamente todos sabemos que no es muy económico. El costo-beneficio, claro, el costo inicial puede ser más complejo, pero finalmente a la larga el resultado económico, como lo ven los gringos, es decir, esto siempre es como lo ven los estadounidenses, es mucho mejor. No sé si Gustavo, yo creo que ellos manejan mejor los costos que yo,
pero costo-beneficio nosotros nos hemos dado cuenta que es mejor sobretratar a no tratar. No, total, eso pues no tiene discusión. Lo que pasa es que aquí hay, digamos, ciertas condiciones para nosotros, porque la mayoría de pacientes llegan a través de entidades y las entidades que administran la salud pues son muy, digamos, estrictas con el manejo de costos. Eso sería una cosa de manejo acá, pero ¿qué tan fácil sería conseguirlo, Gustavo? ¿Tú qué nos podrías decir? Hola doctor, buen día, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, correcto. Sí. Bueno, tal como bien indica usted, todavía en Colombia lamentablemente no está registrado, no está aún con la posibilidad de venta como si está, por ejemplo, en Chile, ¿ya? En esta línea lo que podemos hacer es buscar una gestión directamente a través del laboratorio toxicológico desde Francia, que es algo que tengo que revisar con Alexandra directamente. En cuanto a los valores, la verdad es que eso podría ser variable. Podría comentarles algunos precios estimados que tenemos para Chile, eh, que por ejemplo, para que tengan una idea, la botella LPMD, que fue la que mostró Felipe para descontaminación ocular, en Chile tiene un costo aproximado de $170, aproximado, ¿ya? Eh, Eso podría ser variable. Recordemos que es una ducha que se fabrica, que se produce en Francia directamente, por lo tanto los costos están en euros y eso dependerá también, o sea, dependerá del país al que va a ir a parar en el fondo, ¿ya? Por lo tanto, podría dar esa referencia. En Chile el LPM está aproximadamente en $170. El Mini DAP, que es una de las botellas que mostró Felipe para descontaminación de piel, que sirve para descontaminar hasta el 9% de extensión corporal, está en un valor aproximado de $120. Y así, la verdad es que el más grande podría costar el DAP en este minuto en Chile, que es la presentación de 5 litros para piel, cuesta un aproximado de $2.300, $2.200, ¿ya? Eso es para un cuerpo completo. Y así. El LIS, la verdad, es el pequeño que mostró Felipe, es para una intervención inmediata dentro de los primeros 10 segundos, por lo tanto no lo recomendamos para el caso de manejo post accidente, digamos, porque eso tiene que ser utilizado dentro de los primeros 10 segundos. En este caso, lo que mejor sirve para ustedes es las dos presentaciones del LPM, que sería la botella o la bolsa que aparecía en el video del protocolo, ¿ya? Eso es un poco lo que les puedo comentar y por supuesto vamos a tomar el caso con Alexandra para poder gestionar a través de Prebor la posibilidad de que lo puedan implementar ustedes, ¿ya? Sí, por supuesto que sería muy interesante implementarlo y aquí hay un comentario del doctor Rincón que súper poderlo tener en el servicio de urgencias y creo que debería estar no solo en los servicios de urgencias, sino en la gente que presta la primera atención. Y pensaría yo que sería interesante poder difundir esta información, digamos, a empresas que manejan químicos, por ejemplo, que es donde se nos generan los accidentes y donde realmente hay la posibilidad de hacer la atención en los primeros segundos, que es lo que marca la diferencia. Bueno, no sé Claro. si hayan más dudas. De nuevo, agradecerles. Yo sé que le robamos un poquito de tiempo de su agenda y dar la charla desde un aeropuerto no debe ser la situación más cómoda. Muchísimas gracias, Felipe. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchas gracias a todos y muy buen día. Bueno, buenos Bueno, días, muchas gracias por la invitación. Gracias, sí. Felipe. Gracias, Gracias. Gustavo. Nos vemos. Gracias, Chao. doctor Hugo. Muchas gracias por la invitación, que estén muy bien. A ustedes, muchas gracias. Listo, hasta Hugo, luego. Hugo, nos Hasta vemos en noviembre. luego. Muchas gracias, Dedito. Hasta luego.